Ok, prosigamos con la segunda parte de orientado a objetos desde el punto de vista desde Java. No tiene mucha diferencia como algunos de ustedes posiblemente aprendieron conmigo, pero pues siempre es bueno repasar las cosas, ¿no? Am, en realidad lo que queremos hacer ahorita es básicamente recordar lo que es encapsulación, herencia, polimorfismo, clases estáticas y clases abstractas, ¿no? Encapsulación, recuerden que básicamente es la habilidad de eh, esconder datos de un objeto, ¿sale? Y también sus métodos. Pero en realidad las buenas prácticas nos dicen que los datos sí deben de ir escondidos y los métodos son los que tienen que ser públicos. Am, obviamente a la hora de ser privadas, chavos, lo que pasa, pues ya lo saben, es que eh, cuando pasan a ser privados, lo único que pasa es que pues obviamente no pueden ser accesados por alguien más a menos de que sea la misma clase, ¿sale? Ahora, am, la encapsulación, chavos, protege siempre al objeto de la clase que estamos instanciando, ¿vale? Entonces, en realidad eh, podríamos empezar a hacer este tipo de cosas dentro de nuestra clase Soldier, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a controlar los modificadores de acceso, ¿no? Que tenemos dentro de nuestra clase. Para esto, obviamente, pues tendremos que poner lo que es nuestro constructor. Podemos hacerlo de dos maneras, chavos. Podemos, de hecho, generarlo, alt insert. Podemos generar un constructor. Podemos ponerlo junto con los que queremos o podemos hacerlo con ninguno, con el botón select none. ¿Sale? Esto nos da básicamente lo que es un constructor vacío. Los modificadores de acceso, chavos, ya lo saben, existen privado, público y protegido. Público, pues es bastante sencillo. La clase se declara pública y puede ser vista por todas las otras clases que la accesen. Default, ¿sale? Default cuando no se le pone ningún modificador, de hecho. Pero por definición, default termina por ser eh, pública. En Java, de hecho. En Java se vuelve pública. Va. Entonces, privado, ya lo estábamos diciendo, privado lo hace que no sea visible o que no sea accesible, perdón, a alguien más ajeno a la misma clase. Todo lo que esté dentro de la clase y la misma clase, de hecho, termina por ser inaccesible a otras clases. Vamos a empezar a hacer una pequeña encapsulación, ¿no? A final de cuentas. Vamos a crear nuestra primera encapsulación. Para crear una pequeña encapsulación, chavos, básicamente lo que vamos a hacer es muy sencillo, ¿no? Dentro de nuestros variables miembro, vamos a agregar una variable privada, private int. Ahorita es myInt, al rato le cambio ahorita le cambiamos esa parte, ¿no? ¿Vale? Por definición, esta propia variable, pues obviamente lo que va a hacer es que solo puede ser accesada por la misma clase Soldier. Nadie más puede accesar a esa variable. ¿Va? Entonces, revisen cómo es que a pesar de que le estoy poniendo private, termina por ser una variable y por eso es que termina siendo un miembro de la clase. ¿Sale? Si quieren ver cómo es que lo estamos escondiendo, pues obviamente dentro de nuestro soldier, de cualquier soldier básicamente, nosotros podemos intentar sacar lo que es Rambo, punto, y empezar.
a usar myInt. Y de hecho myInt no es, como verán, lo voy a poner igual para que vean. Según yo no me equivoqué, pero bueno. Int a va a ser igual a rambo.myInt. Nos marca un error que me dice myInt tiene el acceso privado como esa parte, ¿vale? Entonces, en realidad, casi siempre a veces por mero uso, chavos, en realidad nuestras variables, pues obviamente las elegimos como público porque hace más fácil todo el código, ¿no? Pero en realidad las buenas prácticas y para escribir código limpio o clean code, en todos los lenguajes, chavos, existe clean code. Es de COBOL, ¿sale? Simplemente era un término y un tema que no se tenía mucho en cuenta hasta hace poco. Entonces, clean code básicamente nos dice que todas nuestras, todos nuestros datos deberían de estar escondidos y los métodos que pueden accesar a dichos datos, esos sí los podemos dejar eh, públicos. Porque no es lo mismo por ejemplo, no es lo mismo ir a preguntar qué rayos está pasando aquí con nuestro, qué rayos está pasando, ¿no? En esta parte. A diferencia de decir, no, pues, o sea, tengo un método que accede vía una variable externa como un auxiliar a mi variable que está protegida. No estoy directamente interactuando con donde estoy guardando los datos. Estoy tomando, de hecho, un auxiliar. ¿Sale? Y solo para terminar, pues obviamente, Protected, pues obviamente saben que es el menos restrictivo de... Bueno, perdón, no el menos. Es el siguiente más restrictivo después de privado, ¿no? Las variables tipo protected pueden ser vistas por cualquier clase y cualquier método, siempre y cuando estén en el mismo package. Si se dan cuenta, y lo ven de esta manera, nosotros tenemos hasta acá arriba el package. En C Sharp básicamente es si son vistos desde el mismo namespace. ¿Vale? Es exactamente lo mismo package que namespace. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo aquí básicamente es decirle, oye, yo estoy generando un package que es todo lo que esté ahí dentro, ya sean clases, librerías, una cantidad insana de clases, activities, lo que sea, va a conformar parte de este package. Si alguien más quisiera usar mi package, lo único que tiene que hacer es agregar este package y obviamente los archivos, porque pues, si no, como rayos, ¿no? ¿Sale? Entonces, sabiendo esto, chavos, en realidad nuestro soldado, como dije el otro día, estábamos haciendo métodos, ¿no? Y hicimos lo que es también un método público, pero en realidad también todos los métodos eh, pueden tener los diferentes modificadores de accesos que ya habíamos discutido, ¿vale? Obviamente que si esto es público, sí puedo acceder a él desde acá afuera. Pero si yo creara, por ejemplo, un private secret internal task. Si creo un private... me falta el tipo de retorno, sorry. Eh, void secret internal task. En realidad yo no puedo acceder a él desde mi Rambo o desde Basilio Wellington, ¿no? Rambo.secret. Si se dan cuenta ni siquiera me lo da, ¿no? Entonces, en realidad no me aparece aquí. Es lo mismo, aplican la misma lógica para cuando la aplicamos desde variables hasta, ¿cómo se llama? Hasta métodos. ¿Sale?
Lo mismo va a pasar obviamente que si le ponen protected, ¿vale? Solo recuerden lo que les dije de protected. Sí puede ser visto por todos, pero solo puede ser accedido por alguien que está dentro de su mismo package. A lo mejor y se preguntan, ¿por qué rayos quisiera eso, profe? Clean Code nos dice que protegido de hecho se usa para cuando estamos tratando de pasar información entre diferentes aplicaciones. Pueden ser aplicaciones de celular, pueden ser aplicaciones de consola, pueden ser aplicaciones hasta incluso de ¿cómo se llama? De diferentes lenguajes. El detalle es que pues obviamente no puedo exponer toda mi información, ¿no? Que manejo. Imagínense si una aplicación de banco expusiera toda la información que procesa diariamente. No inventes, podría saber quién metió apenas hoy 5,000 pesos, 10 pesos, 1,000,000 de pesos, quién acaba de sacar 1,000,000 de pesos del banco, ¿no? Por ende, entonces por eso que se requiere a veces este tipo de modificadores de acceso, en el cual ningún otro paquete, fuera el paquete que está procesando toda la información, puede acceder. Más sin embargo, yo voy a crear una clase que sí va a estar en ambos paquetes y que por ende esa va a ser la clase o el módulo que se encarga de transmitir la información. ¿Sale? Cuando tenemos este tipo de cosas, chavos, nuestras variables privadas o como le decimos en el mundo de la programación de manera formal, cuando hicimos encapsulación, una de las maneras más fácil de hecho de acceder a dicha variable, pues obviamente a los datos, perdón, de dicha variable, ya sea asignándole o sacando el valor de la variable, obviamente es con getters y setters, ¿sale? ¿Sale? Obviamente para aquí, por ejemplo, voy a crear una nueva clase, ¿sale? Vamos a crear lo que es la clase hospital. Hospital, ¿sale? Dentro de la clase hospital lo que voy a hacer es que voy a hacer un método privado, ojo con esto, private void heal soldier, ¿no? ¿Qué va a recibir? Tengo que recibir un soldado herido, ¿no? Soldier to heal. Dentro de ello lo que voy a hacer es, voy a hacer int health, va a ser igual a soldier to heal punto get health, sé que no existe, ahorita lo vamos a crear. Y health va a ser igual a health plus 10. Soldier to heal punto set health, sé que tampoco existe, ¿sale? Y le vamos a mandar el valor de la health que estamos usando aquí. Todavía no existe, apenas los voy a crear, chavos, no se apuren. Lo primero que voy a hacer es que voy a cambiar health a private. Eso automáticamente me va a generar un buen de errores acá, ¿sale? Porque health en realidad ni siquiera es posible usarlo, ¿sale? Vamos a tener que cambiar esto aquí por unas cuantas líneas nuevas de código, ¿sale? Como no pude usar esto, pues obviamente necesito crear lo que había dicho. Necesito un getter y un setter. Hay dos formas de hacer esto, chavos. Se lo avientan, ¿sale? Se lo avientan muy sencillo o pues simplemente usan el autocompletar o el generador de código que tiene automáticamente Android Studio. Si yo selecciono, de hecho, si yo selecciono otra vez en Code y en Generate, que otra vez vamos a hacer Alt Insert, me dice que puedo generar un getter y un setter, ahí dice. También puedo generar, de hecho, lo que es simplemente getters o simple setter, ¿sale? Más sin embargo, pues obviamente lo que voy a hacer es que voy a generar y voy a querer generar un getter y un setter. ¿De cuál es la que quiero? Pues obviamente como health es la que voy a usar, sorry por eso. Health es la que voy a usar, pues obviamente voy a seleccionar health. Automáticamente me genera lo que es get health y set health, que si se dan cuenta,
hace match con el nombre que yo había creado aquí. Otra vez, chavos, vamos a hacer esto de manera ordenada, ¿vale? Cada vez que voy a llamar hospital, me va a llegar un soldado herido, ¿sale? Un soldado herido, lo que voy a hacer es que primero voy a saber cuál es su salud. ¿Cómo puedo saber eso? GetHealth me obtiene de la clase la variable, el valor del miembro, del miembro privado, salud. ¿Sale? Eso en sí es lo que hace el método. Es por eso que la importancia de lo que dije al inicio. Las buenas prácticas nos dicen que donde vamos a guardar los datos, o sea, las variables donde estamos usando los datos, sí tienen que ser privadas. A diferencia de los métodos, como podrán darse cuenta, este método que accede a esta variable privada sí es público. Entonces, por ende, chavos, lo que está pasando es que estamos creando un intermediario, que es lo que estaba diciendo hace rato. Mi intermediario, chavos, termina por ser un método el cual puedo cambiar, asignar o retraer, más bien obtener, los datos de una variable que sí estoy encapsulando. ¿Sale? ¿Sale? Para evitar lo del dis, pues obviamente el dis se refiere al dis que está encontrando dentro de la clase y este heal termina por ser este heal de como es parámetro, ¿vale? Entonces, en realidad cada vez que vamos a llamar a heal soldier, lo único que vamos a hacer es que vamos a llamar y subcurarlo 10, ¿sale? Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un nuevo hospital, ¿no? Necesitamos un hospital. Create a hospital. ¿Sale? Vamos a crear hospital. Military hospital. Equals new hospital. No tiene ningún, ¿cómo se llama? Ningún constructor por default. Está vacío, de hecho. Y lo que vamos a hacer básicamente es military hospital. Punto heal soldier. Creo que me faltó. Sí, no. Ups. Sorry. Es que es privada. Sorry. Mala mía. Sí, es privada esa parte, de hecho. Sorry. Ups. Heal Soldier. Y va a recibir, chavos, lo que es, pues, le vamos a mandar a Rambo, ¿no? Y obviamente lo que voy a hacer después es, voy a ver cuánto era su salud. Ups. Cuánto era su salud primero. Vamos a escoger a Rambo.getHealth. Y luego vamos a otra vez a ver, después de que lo curó el hospital, con cuánta quedó. ¿Sale? No estoy usando nada como toast ni nada, no se apuren. No es tan compleja esta parte. Debí de ponerlo a correr desde que la abrí. Nomás no entiendo, ¿eh? Sí, sorry. Ups. Mala mía. Necesito poner aquí rambo.setHealth. Y le vamos a pasar aquí un 100. Bueno, no. 80. Y ahí va medio madreado el Rambo. Y una vez que lo estamos ejecutando, pues obviamente lo que vamos a ver es que básicamente aquí primero va a llegar con la health, que es de hecho
espera, Rambo. Aquí está health con 80. Y después de que lo curó el hospital, es F8. Siempre se me olvidan, ya es F8. Su health se va a 90, ¿vale? Como dije, honestamente es muy usual que los métodos que estamos usando, chavos, sean públicos y donde estamos guardando nuestra información sea privada. Si recuerdan uno de nuestros primeros programas, nosotros usábamos variables tipo botón y usábamos variables tipo para hacer el winding up. Se usan variables de tipo privadas. ¿Por qué? Porque no necesito que alguien más esté interactuando con mi botón. Porque a lo mejor puede que termine por ser, no sé, peligroso que alguien cambie alguna configuración que yo ya le había hecho uno de mis botones, ¿no? ¿Sale? Entonces, los getters a set y setters, chavos, a final de cuentas terminan por ser muchísimo, muy útiles. ¿Sale? Obviamente podemos hacer lo que es, por ejemplo, puedo hacer que cada nuevo soldado cuando sea mandado a llamar, puedo poner que siempre su salud siempre sea igual a 200. Siempre, todos, cuando inicia. Obviamente que si estoy haciendo shooting, lo que voy a hacer es que le voy a restar, ¿no? ¿Sale? Le voy a restar. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí se le llama darle un valor por default, usando de hecho el constructor. Podría de hecho usar cualquier otro método que a mí se me ocurra para poder dar valores por default. Más sin embargo, es usualmente conocido que el constructor, a menos de que yo quisiera, por ejemplo, podría duplicar el constructor, de hecho, public soldier, que reciba siempre health, int health, string name, se me olvida que este string es así, string name y string soldier type, ¿no? Entonces aquí lo único que voy a hacer básicamente es que voy a estar... Sí, ya sé. Lo único que voy a hacer es que cuando reciba un nuevo soldado con este constructor, lo único que voy a hacer es que this.health va a ser igual a health. This. Ay. Ups, de hecho no debería haber recibido esto. This.soldierType va a ser igual a soldierType, ¿no? Entonces, para llamarlo, chavos, básicamente yo puedo crear un nuevo soldado. Soldier Pérez equals new soldier. Pero le voy a mandar, de hecho, su salud, que básicamente es 500, el tipo de soldado. Otro sailor. ¿Vale? Esto también es un buen uso de los constructores. Ojo, obviamente no, las buenas prácticas me dicen, chavos, que no puedo tener constructores de como 20 o 40 parámetros. No inventen, o sea, si tienen 20 o 40 parámetros, significa que muchas de sus cosas que están en su clase no le pertenecen a esa clase. Recuerden lo que dije en la clase pasada. Las buenas prácticas nos dicen que todas las clases solo se deben dedicar a una cosa. Cosa que ya rompí, de hecho, aquí en mi clase, obviamente. Porque ya, ¿cómo se llama? Estoy haciendo shoot enemy, ¿no? Cuando en realidad eso debería estar en otro lado. ¿Vale? Lo rompí ahí. Pero bueno, es una de las formas de romper muy fácil. Y a veces la gente no se da cuenta de este tipo de errores. ¿Sale? De hecho, escribir código limpio es muy, muy difícil, chavos, créanme. Muy, muy difícil.
¿Sale? Los constructores, como se podrán dar cuenta, tienen ciertas características. Uno es que no tienen tipo, porque en realidad tienen el mismo nombre de la clase. ¿Vale? Tienen que tener el mismo nombre de la clase, porque si no, no es un constructor. Pueden tener parámetros y de hecho pueden ser sobrecargados, como se pudieron haber dado cuenta aquí. Sobrecargué mi constructor, chavos. ¿Sale? Súper sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando algo es estático, chavos? Cuando algo es estático, de hecho, como lo habrán podido ver en log, yo no tuve que hacer, por ejemplo, log, log equals new log. ¿Sale? Como lo hice con mi, ¿cómo se llama? Como lo hice con mis soldados. No necesito. ¿Por qué? Si yo voy a revisar la implementación, de hecho, de log, lo que me voy a encontrar es, come on, ¿cómo puedo ir a go to definition? Ah, si se dan cuenta, es una public final class. Pero en realidad, si se dan cuenta, también tiene métodos, perdón, variables estáticas. ¿Sale? Es por eso, chavos, que de hecho puedo llamar a log sin necesidad de instanciarlo. Esto significa que de hecho nosotros podríamos crear nuestra propia, ¿sale? Podremos crear nuestra propia, chavos, nuestra propia clase que podemos mandar a llamar sin necesidad de crear instancias. Esa es una de las diferencias y ventajas de usar métodos estáticos, que si es algo para evitar la cantidad de iteraciones, perdón, de instancias, es obvio que necesitas tomarlo como método estático. Piénsenlo de esta forma. Si mi aplicación fuera una calculadora, sé que en realidad siempre se va a poder sumar, restar, multiplicar y dividir. No importa si algunos de ellos no fueron llamados, pero al menos cuando se abre la calculadora, es muy probable que al menos uno de esos métodos sea llamado. ¿Por qué tendría que crear un nuevo, imaginen, ¿no? Una nueva instancia de calculadora, cuando en realidad solo la estoy usando para algo súper rápido y no quiero crear una nueva instancia? Ah, ahora imaginen que esa aplicación la está usando otra aplicación. Y si se dan cuenta, de hecho estamos describiendo lo que pasa con Windows y con la calculadora. Windows está corriendo y no está necesariamente necesitando que esté creado por default una instancia de calculadora. ¿Sale? Sino que en realidad podemos simplemente entrar y hacer 8, 9 por 5, darle igual y cerrarlo. ¿Sale? Siempre pongan mucha atención en cuándo es que puedo crear algo estático. Por ejemplo, public static, static void send food. Sending food. Bueno, vamos a poner el log si quieren. Log, log info, log info, hospital. ¿Sale? Y en realidad yo puedo llamar esto sin necesidad de haber creado el hospital. ¿Por qué? Imaginen que ya se están armando los balazos y lo único que puedo hacer es send food. Oh, come on, dude. Seriously? Es que no era así. Ya vi.
Al parecer funciona diferente. No, a ver, espera, no. Es que de hecho sí me la está haciendo de tos. Creo que se añadió aquí. Ah, no, sí, ya. Importé de manera estática, de hecho, esa parte. Básicamente lo único que hacemos es añadir estáticamente el send_food, ¿sale? Y esto lo único que pasó fue que, pues obviamente ya es usado, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, chavos, cuando algo es estático, no hay necesidad de poderlo, de crear una instancia. Puedo acceder a él directamente, obviamente siempre y cuando esto esté público, ¿no? Si esto fuera privado, de hecho, me mandaría mucho al chosto. Me dice, esa cosa es privada y es estática. No puedes acceder a él. ¿Qué usarían aquí? Lo más seguro es, por ejemplo, public static void call for food, ¿no? Que básicamente a lo mejor recibe también un soldier, ¿no? Soldier, soldier, ¿vale? Y a lo mejor aquí lo que hace básicamente es llamar, ¿no? A send food. El único problema de que lo haya hecho estático, chavos, es que ahora ¿sale? No lo puedo llamar aquí, porque termina por ser estático. Perdón, es send food, ¿sale? Entonces send food termina por, ¿sale? Por llamarse. Y lo que puedo hacer es obviamente aquí, más bien llamar a call for, aquí está, food, ¿sale? Call for food. Esto va a recibir, ¿quién lo llamó? A lo mejor lo llamó Wellington, ¿sale? Entonces prácticamente, chavos, lo que estamos viendo es que, pues obviamente, tiene mucho que ver y nos puede ayudar muchísimo, ¿no? A final de cuentas nos puede ayudar muchísimo lo que es el paradigma orientado a objetos, ¿sale? La herencia, chavos, en Java, de hecho, se hace con la palabra extends. Aquí, de hecho, están viendo que la main activity, de hecho, está heredando desde AppCompat Activity. En Java, chavos, es la única diferencia como grande en cuanto a este tipo de conceptos. En Java no existe herencia múltiple, solo existe herencia simple. No existe como en C++ y en C Sharp, de hecho, herencia múltiple. En específico en C++, de hecho, porque es el lenguaje por definición que creó esa parte. ¿Sale? Si se dan cuenta nada más aquí, importamos de manera estática, ¿no? Lo que fue hospital.call4food. ¿Sale? Por eso es que podemos usar esto de manera estática. ¿Sale? Entonces recuerden otra vez, la herencia, chavos, en Java no existe herencia múltiple. Existe, de hecho, lo que son las implementaciones junto con herencia, que puedes hacerlo, pero no se trata de hacer herencia múltiple. Si yo tuviera aquí una interfaz, de hecho, lo que tengo que hacer es implements threading, implements thread, ¿sale? Thread no es una interfaz, pero pues básicamente he estado tratando de buscar una interfaz. Interface address, esa tampoco es, de hecho. No me acuerdo cuál es ahorita interface, honestamente estoy un poco viejo en Java. Pero bueno, ¿sale? Entonces básicamente lo que estamos tratando de hacer aquí es que entiendan y que recuerden mucho de qué rayos, ¿no? Es estos conceptos de orientado a objetos. Ahora, las clases abstractas, chavos, son clases que no se pueden instanciar. A lo mejor dicen, ¿y para qué quiero eso si tampoco me va a dejar poner todo estático? Hace rato me dijo que lo estático se puede
mandar a llamar eh, sin necesidad de mandar a llamar una instancia. Las clases abstractas, chavos, son... mm, ¿cómo lo digo? Imaginen que le pagan a un arquitecto para diseñar su casa, pero solo la diseña, pero nunca la construye. Suena bien idiota, ¿no? Suena bien soquete, ¿sale? Suena muy, muy soquete eso. Pero en realidad es la manera más como real de hacerle el efecto de la clase abstracta. La clase abstracta, chavos, termina por ser eso. Una clase en la que solo diseñas cosas, ¿sale? Yo puedo poner en mi clase abstracta una nueva clase. Una clase hecho una interfase. Vamos a llamar testing interface. Una interfaz también termina por ser de hecho una clase abstracta, solo que no tiene por definición ah, el nombre clase abstracto, ¿vale? Lo que voy a hacer es crear otra que se llame clase abstract class sample. Y la vamos de hecho a poner como abstracta. La clase abstracta, chavos, básicamente es ya cuando empiezo a explicarlo, siempre lo explico como un contrato. Todo lo que existe dentro de una clase abstracta, como lo son métodos y variables, tiene que ser reimplementado ¿cómo se llama? En una, perdón, en la clase que lo está heredando. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es, ah, puedo poner aquí lo que es un private, perdón, no, sí, private int abstract int, ¿sale? Public void print hello world. Y si se dan cuenta, de hecho, en esta parte me dice que o le pongo o le pongo un cuerpo o le pongo, en vez del modificador de acceso público, lo tengo que poner como abstracto. Y a lo mejor se preguntan, profe, ¿para qué rayos quiero un método que ni siquiera le puedo poner el cuerpo? Interesante, de hecho, que lo piensen así. Porque en realidad cuando yo lo estoy tratando de extender o lo estoy tratando de implementar en otro lado, lo único que va a pasar es que me va a pedir que implemente el método. Por ejemplo, ay, esto es extends, sorry, abstract class example, ups, abstract class example. Y de hecho me marca error automáticamente y vamos a ver qué nos dice el error. Class soldier must either be declared abstract or implement abstract method print hello world in abstract class example. Si le damos alt enter, lo que va a decir es que, ok, implementa el método. Pero revisen cómo es que no por definición me da una implementación. Este es parte, de hecho, del fenómeno que conocemos como polimorfismo. Y aquí es donde entramos como a esta parte y volvemos al ejemplo, ¿no? De por qué le pagarías a un arquitecto para que diseñe tu casa, pero que no la construya. Ah, porque entonces ustedes van a ser los arquitectos, chavos, ustedes son los programadores. Ustedes van a diseñar cómo es que o qué tipo de métodos van a usar en todas sus clases. Obviamente no todas las clases abstractas tienen que ser heredadas por todas las clases, ¿no? No es necesario. Lo único que estamos haciendo básicamente es definir el diseño, así como la casa, y lo hizo el arquitecto. Estamos definiendo el diseño
de qué rayos es lo que va a tener cada casa. Si me estás diciendo que básicamente lo que estamos diciendo ahorita es, el arquitecto lo que hizo es que toda casa que yo diseñe va a tener siempre 2 baños. ¿Sale? 4 recámaras. Una sala. Una cocina. ¿Sale? Entonces, en realidad, el arquitecto puede decir, eso es lo que va a tener. Ahora, a quien quiera usar mi diseño, o sea, su clase abstracta del arquitecto, lo único que le va a decir es, pues ya tú sabes cómo lo vas a hacer. O sea, yo solo estoy diciendo lo único que quiero que hagas. Tú en tu clase o tú en tu, eh, ¿cómo se llama? Tú en tu forma de, en tu misma clase o en tu misma organización vas a saber si lo pintas de rojo, lo pintas de verde, le pones baños más caros, perdón, excusados más caros, si le pones pinturas a los cuartos, si la cocina va a tener una tele, si no la va a tener, si la sala va a tener una o dos teles, si la va a tener. Entonces, otra vez, ¿no? Es como el ejemplo del arquitecto. En realidad el arquitecto solo está diseñando la casa y las cosas que va a tener. Pero si a la vez así, entonces el albañil o el jefe de la obra, de la casa, lo único que va a hacer es decir, ok, eso es lo que tienen que hacer, ahora yo sé lo que tengo que hacer, pero obviamente voy a elegir con qué lo voy a hacer. Ah, bastante interesante. ¿Sale? El uso de interfaces, de hecho, chavos, es un tema que ha ido surgiendo cada vez más al paso de los años. De hecho, a tal grado que se le ha llamado Interface Oriented Programming. Y han salido en los últimos años lo que es una nueva variante, nuevas ramas de tipos diferentes de programación. Existe lo que es Interface Oriented Programming y existe también lo que es ah, Functional Oriented Programming, Function Oriented Programming y obviamente Object Oriented Programming, que se existe desde hace muchísimos años, ¿no? Como se podrán tal vez imaginar, en realidad el Interface Oriented Programming significa que básicamente todo tu proyecto va a estar, en la mayoría, alimentado por interfaces. Las interfaces, chavos, tal vez ahorita no lo puedan ver, ahorita sea difícil que lo entiendan, pero en realidad el uso de interfaces, créanme que hace que su programa o su sistema sea más flexible y que tengan que cambiar menos código a futuro. Se los dice alguien que trabaja en la empresa en este mundo de software y créanme que sí ayuda muchísimo. ¿Vale? Hasta aquí va a quedar el primer parcial, chavos. Ya solo esperen en el Discord el aviso de cuándo va a ser su examen. ¿Vale? Les deseo mucha suerte y que tengan bonito día. Yo ya me estoy muriendo de sueño, así que es hora de dormir. Cuídense, chicos. Que tengan buen día. Bye.